Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí. A ver, voy a ir directamente al grano. Hoy lo que quiero explicar, lo que quiero explicarte, es algo que llevo ya algún tiempo construyendo, unos cuantos meses. Y quiero ser claro en el principio aquí, ¿vale? Esto que voy a presentar no es un modelo oficial de psicología, para nada, ¿vale? O sea, no vas a encontrar ningún manual con este nombre. Lo que sí que puedes encontrar, si buscas, el que busca encuentra, pues son todas las piezas por separado, ¿vale? En distintas disciplinas, con distintos nombres técnicos, estudiadas por distintos investigadores durante muchas décadas. Y lo que yo he hecho es juntarlas, darles una estructura común. Y de esa manera, pues, encontrar una forma de explicar esto para que cualquier persona pueda entenderlo sin que haya estudiado nada de psicología. Entonces, esto que quiero presentar, yo le he llamado hipótesis dimensional del modelo cognitivo 2D al 5D. Esto es un marco organizativo propio, que está construido sobre ciencia real. Y lo que voy a hacer hoy, pues, es explicártelo entero, ¿vale? Entonces, antes de entrar en la hipótesis, te voy a pedir que pienses en algo, ¿vale? Piensa en una conversación que hayas tenido en la que tú veas algo clarísimo, que lo tengas clarísimo, y la otra persona, pues, no lo ve eso en absoluto. Y la otra persona no lo ve, no porque esté ciega o sea tonta o no, o porque no esté prestando atención. No es nada de eso. La otra persona no lo ve porque esa persona estaba procesando esa misma situación desde un lugar completamente distinto al tuyo. Y lo que a ti te parecía evidente, a esa otra persona pues le parece inexistente. ¿Te suena esto? Segurísimo que sí, ¿no? Vale. Pues esa diferencia tiene una explicación. Y esa explicación pues no es el carácter de la persona, no es la inteligencia de la persona, no es la sensibilidad de la persona. Lo que es la dimensión. Y cuando digo dimensión no es nada cósmico, ni chakras, ni te estoy hablando ahora mismo de frecuencias, ni de nada espiritual, ¿vale? No es nada de eso. Te estoy hablando de niveles de procesamiento cognitivo, de cómo el cerebro del ser humano filtra, de cómo el cerebro del ser humano interpreta, de cómo el cerebro del ser humano conecta la información que recibe del entorno social. Y aquí está la cuestión. Lo que he observado yo a lo largo de años de conversaciones, de relaciones, de conflictos, de momentos en los que me preguntaba, ¿y cómo no ve esto esta persona? ¿Cómo no lo ve? Pues es que no todos procesamos con la misma profundidad. Eso no es una opinión. Esto que estoy diciendo es algo que la psicología lleva muchas décadas estudiando. Y lo ha estudiado desde ángulos distintos. Lo ha estudiado con distintos nombres. Y lo que yo hago aquí es unir esos ángulos en un solo mapa, ¿vale? Entonces, este mapa tiene 4 niveles. El 2D, el 3D, el 4D y el 5D. Así que bueno, vamos por partes, para no liarnos. A ver, bueno, antes de los niveles, los 2 sistemas. Es que esto lo tengo que explicar lo primero porque esto es la base de todo. Vale. Hay un concepto que los científicos llevan mucho tiempo estudiando y que es totalmente fundamental para entender cómo funciona la mente humana. ¿Y cuál es? Se trata de los 2 sistemas de pensamiento que existen. Vale, el primer sistema es el pensamiento rápido, ¿vale? Que es automático, es instintivo y no requiere esfuerzo. Es plim, vale. Es a ver cómo decirlo. A ver, es ese pensamiento que te dice, hey, ese perro es peligroso, ¿vale? Antes de que tú hayas procesado el por qué ese perro es peligroso. Ese pensamiento es el que completa una frase antes de que termines de leerla.
Ese pensamiento es el que detecta si alguien está de mal humor en cuanto lo ves entrar por la puerta. ¿Ok? Vale. Luego, el segundo es el pensamiento lento. Que el pensamiento lento es el pensamiento que es deliberado, que es consciente, que requiere energía. ¿Vale? Es el que estás usando cuando resuelves un problema. O cuando tienes que tomar una decisión importante, o cuando analizas una situación súper compleja antes de responder directamente, ¿no? En automático, ¿vale? Entonces, el pensamiento rápido consume muy poca energía y por eso lo usamos la mayor parte del tiempo. Casi siempre estamos utilizando el pensamiento rápido. Y luego, el pensamiento lento consume mucha energía. Por eso ese pensamiento solamente se activa cuando hace falta, cuando es necesario. Entonces, esta distinción que estoy diciendo es la base científica más sólida de todo lo que voy a explicar a continuación, ¿vale? Y lo primero que hay que entender es lo siguiente. A ver, los 4 niveles de hipótesis dimensional no son 4 tipos de personas distintas. Esto es muy importante. Son 4 formas de procesar la misma situación, usando distintas combinaciones de estos 2 sistemas que acabo de comentar, ¿vale? Perfecto, venga, va. Ahora sí, vamos ya con los niveles. A ver, tenemos el nivel 2D. El nivel 2D sería lo literal, ¿vale? Este primer nivel, que es el pensamiento más básico, es el pensamiento plano, es el que procesa lo que hay sin añadir nada, ¿vale? Lo que se dice es lo que significa, lo que se ve es lo que hay. Te pongo un ejemplo rápido. A ver, alguien te dice, estoy bien, ¿vale? Muy típico. ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy bien. Vale, pues tú piensas, está bien, punto. Me ha dicho, está bien, está bien. Y no te preguntas si lo que está diciendo esta persona es verdad. No detectas ninguna señal extraña. No conectas ese estoy bien con lo que tú ya sabes de la persona. Lo único que haces es recibir la frase tal cual. La recibes y la aceptas tal cual, ¿vale? Otro ejemplo. Tienes pareja. Tu pareja llega a casa callada, no dice nada. Entonces tú directamente piensas, vale, está callada. Nada más que está callada, pues ya está. Y sigues con lo tuyo, sigues con tu vida. Aquí no hay ningún análisis del contexto, no hay ninguna lectura emocional, está solamente lo literal. Esto es pensamiento rápido puro. Es el cerebro en modo automático. Es el cerebro en bajo consumo, en baja profundidad. Y esto no es malo. Esto es importante que lo entiendas. No tiene nada de malo como tal, de per se. O sea, el pensamiento 2D no es un defecto, es un nivel. Es una forma de funcionar eficiente para situaciones que no requieren más energía. Entonces, este tipo de pensamiento todas las personas lo usamos. Cuando vamos con prisa, cuando estamos saturados, cuando una conversación no nos importa, sobre todo emocionalmente, ¿vale? Entonces, usar 2D no es ningún tipo de problema. En el caso de que exista un problema en este nivel es que te quedes siempre ahí, en ese nivel. Entonces ahí sí, porque hay situaciones que requieren especialmente más profundidad. No te puedes quedar en el 2D, porque en el 2D pierdes mucha información. En el 2D no ves las tensiones, no ves las contradicciones, no ves el subtexto, no ves lo que no se dice. Es que es como mirar una película con los subtítulos desactivados y sin volumen. O sea, ¿entiendes las imágenes? Sí, las estás entendiendo, lo que está pasando solamente de manera visual, pero te estás perdiendo la mitad de la historia. Entonces, hay personas que tienen dificultad real para procesar las emociones, ya sean las propias o las emociones ajenas. Y esas personas pues viven instaladas en esa dimensión 2D sin poder salir fácilmente de ella. ¿Me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Es... y se quedan ahí. Pero es porque... O sea, no se quedan aposta.
la mayoría de veces, es porque su sistema de procesamiento emocional funciona distinto. Y esto que estoy diciendo, esto está estudiado, esto existe. Esto no es ninguna crítica, es simplemente una realidad que creo que es importante comentarla, ¿vale? Siguiente punto. Ahora tenemos el nivel 3D. ¿Qué es el nivel 3D? Pues el nivel 3D sería la causa y la consecuencia. Este es el segundo nivel. Aquí ya tenemos profundidad. Aquí ya no solamente estamos viendo lo que ocurre. Aquí ves el por qué ocurre. Y también ves qué va a pasar después. Ponemos otra vez ejemplo, también relacionado con una pareja. Prácticamente el mismo que antes. Vale, tu pareja llega a casa callada. Pero tú recuerdas que esta mañana tu pareja tenía una reunión importante. Y entonces directamente conectas. Estará procesando cómo le ha ido. O algo así, ¿no? Entonces, eso sería 3D. No te quedas en mi pareja está callada. Añades un contexto, añades una historia, añades una proyección. ¿Se entiende? O sea, puedo poner otro ejemplo aquí. Un compañero de trabajo, un compañero del trabajo. Le mandas un correo, le dices algo y él te responde al correo o al WhatsApp de una manera bastante seca. Entonces tú, en 2D, si estuvieses en la línea 2D, en la dimensión 2D, puedes pensar directamente, esta persona es un maleducado, este es un borde, este es un gilipichis, ¿vale? Pero en 3D recuerdas que esa persona ayer tuvo un problema a lo mejor con su proyecto o con el jefe, o que lleva semanas bajo una presión por algo a lo mejor de salud, a saber. Entonces entiendes que esa sequedad que está teniendo no tiene nada que ver contigo directamente. ¿Ves la diferencia aquí? Se ve, ¿no? En 3D, la misma escena, la misma, se convierte en algo que es muchísimo más manejable, porque la estás viendo con más información. Y aquí empieza a aparecer el pensamiento lento, porque el cerebro ya no solamente está recibiendo, el cerebro está comparando, está conectando, está proyectando. Y esto tiene consecuencias reales en la calidad de las relaciones, porque quienes procesan en 3D de una forma habitual tienen menos conflictos, tienen más resiliencia emocional, tienen una mayor capacidad para no personalizar lo que no va de ellos. ¿Me explico? O sea, porque cuando entiendes el porqué, dejas de tomarte las cosas tan a pecho. Ahora bien, aquí está el punto. El 3D también tiene un riesgo y es pasarte de análisis, que esto ocurre muchísimo, porque hay personas que viven tan instaladas en el ¿por qué hace esto? Que es que se vuelven incapaces de simplemente estar. Lo analizan todo. Cada silencio es un enigma. Cada frase tiene 1000 capas. Esto me suena mucho. Y el 3D es una herramienta, no es una identidad. Y la mayoría de la convivencia humana funciona entre el 2D y el 3D. Y si no llegas al 3D, pues interpretas todo como ataque. O lo interpretas todo como literal, puro y duro. Y luego, si te quedas solamente en el 3D, pues ¿qué pasa? Que corres el riesgo de racionalizarlo todo y de perder de vista lo que es emocional. Que ahora esto es exactamente lo que va a aparecer en el siguiente nivel, en el siguiente punto, que es el nivel 4. Aquí ya cambia la cosa, aquí ya nos vamos a lo emocional y a lo que es más sutil. Aquí en este nivel 4 empieza lo que la gente reconoce como tener mucha percepción, ¿no? Algo así. Sería como el 4D no es solamente pensar, sería sentir mientras observas, ¿vale? En este nivel ya no escuchas solo las palabras. Aquí en este nivel escuchas el tono, notas la energía, ves la postura de la persona, captas lo que no se dice, pero sabes que está ahí. ¿Vale? Un ejemplo. Un ejemplo básico, bastante clásico. Alguien te dice, quien sea, un amigo, tu pareja, familiar, quien sea, alguien te dice, no estoy enfadado, pero tú ves que su mandíbula está tensa. Ves que su voz está como más baja de lo normal, o más lenta, no sé, o que sus respuestas son más cortas, ¿vale?
que hay como como la persona que hace como una pausa de medio segundo, que tú interpretas que esa pausa no debería estar ahí. ¿Vale? Entonces, en 2D sería, esta persona dice que no está enfadada, pues entonces no está enfadada, punto. En 3D sería, pues igual está enfadado, pero no lo quiere reconocer. Vale. En 4D, aquí cambia la cosa, sería, esto es enfado, no necesito que me lo confirme porque lo estoy viendo. Vale. ¿De dónde viene esta capacidad? Pues esto viene porque el cerebro del ser humano está diseñado para captar señales no verbales del entorno social. Desde la infancia, desde que somos niños, desde muy pequeñitos, aprendemos a leer las caras, aprendemos a leer los tonos, aprendemos a leer las posturas y lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos sin un esfuerzo consciente. Y los investigadores todo esto lo han estudiado y lo siguen estudiando, llevan mucho tiempo estudiando todo esto. Han estudiado que las expresiones faciales documentan cosas maravillosas, que es que el rostro humano produce microexpresiones involuntarias que duran entre 1/20 y 1/5 parte de un segundo. O sea, son tan rápidas que la mayoría de las personas no las registran conscientemente. Esto solo lo ve algunas personas cuando están en ese punto. Pero el cerebro sí las capta. Y en personas con alta sensibilidad social, esa información llega a la conciencia en forma de intuición, de algo no cuadra, de hay algo que no me está diciendo. ¿Vale? Y esto no es nada mágico. Esto es procesamiento rápido de señales sutiles que el pensamiento lento no alcanza a ver, pero que el pensamiento rápido entrenado sí recoge. Entonces, llegados a este punto, en este punto aquí yo veo algo importante, que es la combinación de empatía cognitiva y la empatía emocional. ¿Qué es la empatía cognitiva? La empatía cognitiva es entender lo que siente el otro. ¿Qué es la empatía emocional? La empatía emocional es sentirlo también. ¿Vale? Y en el 4D esas dos cosas ocurren a la vez. Y eso tiene un precio después, eso puede joder. Porque cuando percibes mucho, tanto, cuando percibes muchísimo, cuando absorbes muchísimo, todo eso hay que aprender a gestionarlo. Y eso cuesta muchísimo. O sea, a ver, lo que quiero que te lleves del 4D. A ver, lo que quiero que te lleves es que cuando alguien que opera en este nivel te dice algo no va bien, no lo está inventando, lo está procesando desde señales reales. Lo que pasa es que solamente son señales que tú no ves, que tú quizá no ves, pero no significa que no existan o que lo que esté diciendo la otra persona no sea válido. Al contrario, puede estar viendo algo que el 99% de las personas no ven y que está ahí y que es importante, ¿vale? Y aquí es donde empiezan los conflictos más comunes, que te dicen, estás muy susceptible, te lo estás imaginando, no seas tan intenso. No, simplemente están procesando en una dimensión que el otro no está usando. He ahí la cuestión, ¿vale? Y bueno, a ver, ahora vamos a la última, al 5D, a la transición al 5D. A ver, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Porque es que, a ver, lo que viene ahora a continuación, que ya es lo último, es es el nivel más complejo de esta hipótesis. Pero también es el nivel que más matices necesita. Entonces, aquí voy a pararme un momento porque lo que quiero decirlo bien, quiero que se entienda. Entonces, a ver, en el 5D ya nos vamos a lo que son los patrones. Nos vamos a lo que es la predicción. Nos vamos al contexto. Esto ya es un nivel diferente. Que este nivel es un nivel donde ya no estás analizando una escena. En este nivel ya ves la película entera.
Te ves la peli entera. No solamente estás viendo lo que está ocurriendo ahora. No solamente estás viendo lo de hoy. No solo la emoción de ese momento concreto. No, estás viendo todo eso junto. Más el historial de la persona, más sus patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, más el contexto general de su vida, más la dirección hacia donde apunta todo esto. Y el resultado, pues, es algo que parece como intuición, pero no es intuición, es predicción basada en reconocimiento de patrones. Aquí te pongo un ejemplo muy clarito. Mira, estás en una conversación. La otra persona coge y hace una pausa pequeñita, que es casi imperceptible, y coge y mira un momentito para otro lado, y asiente con la cabeza, pero asiente muy rápido. Vale, pues para la mayoría de personas, eso que ha hecho esta otra persona pues no significa nada. Muchas veces ni se nota, es que ni se nota, ni se percibe. Pero para alguien que opera en 5D, esa combinación de señales activa un reconocimiento que ya ha visto antes en situaciones similares. Y en ese momento esa persona sabe en su interior, aunque no lo pueda explicar del todo, que esa conversación va a tomar un giro. Que hay algo que esa persona no está diciendo, que se está callando. Y esto no es adivinación, no es que la persona sea un adivino. Esto es integración de la información. Y esto se ha demostrado, o sea, las personas podemos hacer juicios sociales que son sorprendentemente precisos a partir de exposiciones de apenas 2 segundos. De 2 segundos, de un microgesto, de unos pequeños detalles. No hace falta tener la información completa. Es que con fragmentos mínimos se puede hacer. Y esto tiene un nombre. Esto se le llama thin slicing, algo así. Es que significa cortar fino. ¿Qué significa esto? Es como leer mucho con muy poquito. Y esto funciona hasta cierto punto, porque el cerebro ha acumulado tantas experiencias, las suficientes, similares, ¿no? a ese acto de ese momento, a esa situación, que puede reconocer patrones que el pensamiento consciente no alcanza ni siquiera a procesar, ¿vale? Como si fuera, yo qué sé, como un músico que tiene 20 años de experiencia. Que ese músico, él ya sabe antes de que el acorde cambie, que está a punto de cambiar ese acorde. Él no lo piensa, no se pone a pensarlo ahí en medio, no, lo siente, lo sabe. Y no lo siente porque tenga poderes especiales, lo siente porque es que ha visto ese patrón 1000 millones de veces. Eso es el 5D. Y el 5D tiene 3 componentes que son esenciales, totalmente esenciales. El primero sería, que es la memoria de patrones. Lo que acabo de comentar, que sería haber visto suficientes veces cómo se comporta la gente en situaciones similares. ¿Ok? Luego, el segundo es la sensibilidad a las señales mínimas. El poder captar lo que está justo por encima del umbral de lo perceptible. Lo que casi no existe, pero sí existe. Y luego, el tercero, que es algo que en la psicología clínica se llama mentalización. ¿Esto qué significa? Esto es la capacidad de entender que los estados mentales, ya sean propios o ajenos, son estados. No son realidades absolutas, son estados. Que lo que yo creo que el otro siente es una interpretación, nunca es una certeza. Y las personas con alta capacidad de mentalización pueden sostener ambigüedad sin colapsar. Pueden predecir comportamientos sin necesidad de una confirmación inmediata. Y también pueden corregir sus predicciones cuando se equivocan, sin que eso les genere ahí un mal rollo, una crisis interna, ¿no? ¿Vale? Y esto último que acabo de decir, esto es que es muy importante. Y te explico por qué, claro que sí. A ver. Es que esto podría ni decirlo, pero bueno, voy a decirlo porque es que me parece lo más honesto.
Creo que es importante decirlo. A ver, el 5D tiene un problema muy serio, muy serio, si no se gestiona bien. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema es creer que predices correctamente. Porque creer que predices correctamente no es lo mismo que predecir correctamente. ¿Vale? Y esto se ha estudiado mucho y se ha demostrado que las personas que creen tener alta capacidad para leer a los demás frecuentemente se equivocan más de lo que ellos mismos piensan. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues es porque el cerebro tiene un sesgo extremadamente potente. Recuerda los aciertos con mucha más claridad que los errores. Entonces, cuando predices algo y aciertas, lo registras, ¿no? Lo guardas. Cuando predices algo y fallas, pues lo puedes olvidar o lo puedes justificar. Y eso crea como una ilusión de precisión que no siempre se corresponde a la realidad. No. Es que no es así. O sea, los propios expertos en detección de emociones, todo esto lo han documentado. Hay estudios con más de 15.000 personas y la mayoría de la gente, y aquí estamos diciendo que entre la gente hay gente de todo tipo, podemos meter desde policías a jueces, a psiquiatras. La mayoría de la gente no era significativamente mejor que el azar para detectar si alguien mentía solamente observando su comportamiento. ¿Se entiende esto? ¿A dónde quiero llegar? Y esto no se carga lo que estoy diciendo del 5D, ni lo anula, ni lo tapa, ni nada de eso. Lo que hace es contextualizarlo. Porque operar en 5D no significa tener siempre la razón. Lo que significa es que tienes mejores hipótesis de partida. Para empezar, hipótesis que luego hay que contrastar. Hipótesis que tienes que estar dispuesto a revisar. Que no se pueden convertir en certezas antes de tiempo. ¿Vale? Entonces, el 5D, si no tuviese humildad epistémica, o sea, sin la capacidad de decir puede que me esté equivocando, el 5D dejaría de ser percepción y se convertiría en proyección. Ahí hay una diferencia brutal, fundamental. ¿Vale? Y luego, algo más que quiero nombrar, porque es que esto es una de las preguntas que la gente al final se va a hacer cuando escuche este audio, este vídeo. A ver, algo que la gente se puede preguntar: ¿cómo sé si estoy en 5D o simplemente estoy ansioso? Esto es una pregunta que he pensado que me podían hacer y una pregunta que me he hecho. Y creo que es una buena pregunta. Y esta pregunta, pues bueno, tiene una respuesta. Y la respuesta es que hay personas que han vivido situaciones de alto estrés emocional sostenido, continuado, o sea, relaciones muy complicadas o shocks muy fuertes, infancias difíciles, entornos impredecibles. Pues estas personas que han vivido ese nivel, pues desarrollan una sensibilidad extrema a las señales del entorno. Entonces, desde fuera parece 5D, porque estas personas leen el ambiente antes de que otros noten nada. Detectan cambios de tono con una precisión que da miedo, milimétrica. Anticipan reacciones de otras personas antes de que ocurran. Pero esto no es 5D. Esto es un sistema nervioso en hipervigilancia, un sistema nervioso en modo alerta constante. Y la diferencia aquí, la diferencia fundamental, está en el coste emocional y en la dirección de la lectura. O sea, el 5D lee para entender, pero la hipervigilancia lee para protegerse, que es muy distinto. O sea, el 5D genera hipótesis neutras o curiosas. La hipervigilancia lo que hace es generar hipótesis amenazantes. El 5D te permite estar equivocado sin que te agobies, sin que te dé angustia, sin que te dé mal rollo, pero la hipervigilancia necesita confirmar el peligro para sentir que tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, si cuando percibes cosas en los demás, lo primero que sientes es miedo, o sientes un nerviosismo, una necesidad urgente de actuar, como una alerta, una alarma, eso no es percepción dimensional avanzada. Eso es tu sistema nervioso haciendo su trabajo, pero desde un estado de activación que merece atención por tu parte. Y esto lo estoy diciendo sin juicio.
Esto lo estoy diciendo porque hay personas que llevan años confundiendo las dos cosas. Y entender esta diferencia puede cambiar muchísimo todo. ¿Vale? Y este modelo, este reajuste que he hecho de todos estos conceptos, ideas, con toda esta información, creo que importa. Y todo esto te lo cuento, no te lo estoy contando para que clasifiques por bloques o no. O sea, ni para que vayas por ahí evaluando en qué dimensión está cada persona. Eso sería un error, ¿eh? O sea, yo te lo estoy contando por una razón noble, ¿no? O sea, y la razón es que la mayoría de los conflictos humanos no ocurren por maldad, ocurren por diferencia de dimensión. Piensa esto que te estoy diciendo. O sea, alguien que está operando en 2D ve solo lo literal, escucha las palabras, nada más que eso. Y está hablando con alguien que está en 4D, que está detectando tensión, contradicción, subtextos. Y, o sea, el resultado de esto es que no se entienden. Y no porque uno sea el bueno y otro el malo y otro el feo y el otro el guapo, no, sino porque están viendo versiones distintas de la misma realidad, de la misma escena. Y esto pasa todo el tiempo. Esto pasa todo el día en parejas, en familias, en el trabajo, en amistades, a todas horas. Esto es súper común. El de 2D piensa que el del 4D exagera, que es un intenso, que es un sensible, que es un susceptible, que es no sé qué. Y el del 4D piensa que el de 2D es un insensible, es un burro, es un borrego. Y los dos están equivocados sobre el otro. Los dos están equivocados. ¿Vale? Así que este modelo que he creado, este marco, no sirve ni está hecho para juzgar a nadie. Está hecho para entender, para comprender, para incluir. ¿Vale? Las dimensiones no son algo fijo. El de 2D no siempre va a estar en 2D. Las dimensiones no son categorías permanentes. No es que tú seas un ser 4D que siempre ve todo en profundidad. Eso no existe. Todos bajamos de dimensión dependiendo del contexto. Cuando estás cansado, bajas de dimensión. Cuando estás emocionalmente saturado, bajas de dimensión. Cuando el tema te la suda, bajas de dimensión. Cuando tienes hambre, bajas de dimensión. Todo eso pasa. No hay ningún problema porque pase eso, pero el cerebro no puede sostener niveles altos de procesamiento social de forma continua. Es demasiado costoso energéticamente, no da de sí. Hay que dosificarlo. Lo que sí varía de persona a persona es el nivel habitual desde el que operan en la mayoría de sus interacciones. He ahí la cuestión. Y eso depende de muchísimas cosas. Depende de la experiencia acumulada. Depende del tipo de vínculos que hayas tenido. Depende de cuánto te hayas expuesto a situaciones emocionalmente complejas. Y también esto tiene algo que ver con la biología, que es la sensibilidad innata al entorno social. Sí, esto también es así. ¿Vale? Pero el techo, lo que es el techo nunca es fijo. El techo siempre se puede desarrollar, se puede subir y se puede bajar. ¿Me entiendes? Entonces, antes de terminar, ¿cómo desarrollamos la percepción dimensional? Porque es que seguro que alguien va a preguntar, ¿y yo puedo llegar al 5D? Pues sí. La respuesta más honesta es sí, claro que puedes. En parte sí puedes. Pero, a ver, el primer ingrediente para eso es la atención. Hay que prestar atención de verdad a las personas. Pero no de una forma obsesiva, porque entonces te rayas, o sea, sino de una forma presente, en presencia. Estar en la conversación de verdad, solo ahí. Luego, querer entender por qué la gente hace lo que hace. Y no querer entenderlo para juzgar a las personas, sino desde un punto noble, o sea, para comprender. Porque es que hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. También, a ver, ¿de qué otra manera? Es que el 5D no solamente se construye con aciertos, se construye también con predicciones que fallaron y que luego analizaste para entender por qué fallaron. Entonces, un error bien procesado
yo creo que es el mejor maestro que existe. Pero claro, para eso necesitas humildad. Saber que tu lectura de los demás es siempre una interpretación. Nunca es una verdad absoluta. Entonces, cuanto más alto operas, más fácil es confundir las dos cosas. Y luego yo creo que lo más difícil de todo esto es la regulación emocional. Porque si eres una persona que percibes mucho y también absorbes mucho, o sea, la intensidad de las emociones ajenas te pueden desbordar. Es que te llegan con muchísima más fuerza. O sea, es como comparar una caricia con una torta. Y claro, ahí hay que aprender a no confundir lo que sientes tú con lo que siente el otro. A no cargarte de emociones que no son tuyas. Y eso es muy complicado. Esto, o sea, desarrollar percepción dimensional sin desarrollar esa frontera que estoy comentando puede ser agotador, te puede matar. Bueno, dicho de una manera, ¿vale? Pero bueno, creo que ya está casi todo. A ver, para terminar, para cerrar ya este círculo, este marco. Ahora quiero volver al principio, ¿vale? Porque esta hipótesis que he creado, como digo, no pretende ser un sistema de clasificación, ¿no? Ni un test de personalidad. O sea, no es una jerarquía donde unos son mejores que otros. No. Ni 2D es peor, ni 5D es mejor, ni 4, ni 3. No. Esto es un mapa. Es un mapa para entender por qué a veces parece que dos personas están en conversaciones completamente distintas, aunque estén sentadas en la misma mesa. Es un mapa para entender por qué algunas personas ven cosas que otros no ven. Y luego esas personas le dicen no sé qué. O al revés. Y esas personas no es que tengan poderes especiales. Ni tienen que ser neurodivergentes. No. Esas personas han desarrollado, conscientemente o no, una forma de procesar la realidad social con más capas. Ya está. Y esto también es un mapa para entenderte a ti mismo. Para saber cuándo estás operando desde la superficie y cuándo estás yendo más hondo. Para reconocer cuándo necesitas subir de dimensión. O en su defecto, cuándo necesitas bajar y descansar y comerte un Kit Kat. ¿Vale? Esto es para distinguir si lo que sientes es percepción o es alerta, hipervigilancia. Si lo que predices es un patrón real o es una historia que tú mismo te estás contando. Porque es que la percepción, como cualquier capacidad, necesita tanto entrenamiento como honestidad. Y eso es lo que he intentado hacer aquí. Lo que he intentado hacer aquí es darle nombre y estructura a algo que existe, pero que la mayoría de gente, la mayoría de las personas, no saben describirlo. O sea, lo experimentan, pero no saben describirlo, no saben ponerle palabras. Y la ciencia tiene piezas. Y yo lo que he hecho es, en este caso, pues bueno, organizarlas de esta manera, a mi manera. Y ahora pues creo que esto queda explicado y se puede entender un poquito mejor. Así que bueno, pues ese es mi modelo, esa es la hipótesis que he creado. Es una hipótesis dimensional del modelo cognitivo 2D al 5D. Eso es. Pues muchas gracias. Vale, a otra cosa.